Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a emprender un nuevo camino y una lectura conjunta del libro Terapia para resolver problemas de Jay Haley. Así que empecemos. Introducción. Este libro está destinado a aquellos terapeutas que desean desarrollar técnicas específicas para la resolución de los dilemas humanos y que a los que dictan cursos sobre terapia y quieren enseñar determinados procedimientos. El enfoque terapéutico tiene por objeto principal solucionar dentro del marco familiar los problemas que se le presentan a un cliente, haciendo hincapié no en un método particular, sino en encarar cada problema con técnicas especialmente adecuadas para esa situación específica. La tarea del terapeuta consiste en formular con claridad el síntoma presentado y planear una intervención en la situación social del cliente a fin de modificarlo. Si bien el libro se centra en los problemas, nuestro enfoque difiere de otras terapias orientadas hacia los síntomas por cuanto acentúa el contexto social de los problemas humanos. Definición de un problema. En años recientes se ha suscitado una polémica entre los terapeutas que prefieren definir un síntoma en términos precisos de la conducta, por ejemplo una conducta evitativa específica, y los que se valen de una categoría más general, como angustia o sensación de desvalimiento. Algunos terapeutas prefieren formular los síntomas de manera tal que puedan computarse como actos, en tanto que otros se inclinan por formular un problema como un estado mental o un trastorno del carácter. Nuestro enfoque difiere de ambos métodos en cuanto no hace hincapié en el individuo. Si bien damos por sentado que él o la terapeuta que no logra resolver el problema presentado ha fallado, definimos el síntoma en términos operativos con la mayor precisión posible. La terapia se centra en una situación social más que en la persona. Un problema puede definirse en diferentes unidades sociales. En este libro lo definimos como un tipo de conducta que integra una secuencia de actos realizados entre varias personas. La terapia se concentra justamente en esa secuencia reiterada de comportamientos. Un síntoma es la cristalización de una secuencia que tiene lugar dentro de una organización social. Es una etiqueta que se le adosa. Si bien conseguimos síntomas tales como la depresión o la fobia, como un contrato celebrado entre individuos y por ende adaptado a las relaciones, accederemos a un nuevo modo de pensar acerca de la terapia. El hecho de dejar de pensar en una unidad individual para pasar a una unidad social de dos o más personas tiene ciertas consecuencias sobre el terapeuta. No solo debe contemplar los problemas humanos de manera distinta, sino que ha de considerarse a sí mismo un miembro más de la unidad social dentro de la cual está contenido el problema. Ha de ver en él una parte integrante del dilema social del cliente, idea que puede provocar inquietud en el terapeuta. Hace 20 años se avanzó un paso al reconocer que la unidad terapéutica era la familia nuclear más que el individuo. Luego, esa unidad se expandió hasta abarcar a otros parientes y también al grupo de pares. Ahora ya está resultando embarazosamente evidente que un problema incluye el mundo profesional en que se manifiesta y también el círculo más vasto de la sociedad. El diagnóstico como parte del problema. Cuando se define un problema terapéutico, diciendo que concierne a las relaciones sociales de los clientes, el terapeuta debe incluirse a sí mismo dentro del problema, puesto que él contribuye a definirlo. Catalogar a un niño como delincuente o afectado por una disfunción cerebral mínima o a un adulto como alcohólico o esquizofrénico significa participar en la creación de un problema en forma tal que puede dificultar aún más el cambio deseado. El terapeuta que describe una situación familiar diciendo que se caracteriza por la presencia de una madre dominante y un padre pasivo, o por la existencia de una relación simbiótica entre madre e hija, ha creado un problema con ello, aunque quizás piense que solo está identificando los problemas que le plantearon. El modo en que clasificamos un dilema humano puede cristalizar un problema y volverlo crónico. Los colegas como parte del problema. La cuestión de los problemas creados por los profesionales se hace más evidente cuando examinamos de qué manera los clínicos pueden convertirse en parte integrante del problema presentado.
Si un terapeuta acepta en tratamiento a un adulto joven internado en un hospital para enfermos mentales con diagnóstico de esquizofrenia, ¿cómo se define el problema? Desde hace años, los terapeutas saben que, en un caso así, la unidad social es el adulto joven y su familia, pero en la actualidad surge con mayor evidencia que el problema incluye al equipo psiquiátrico que rige la custodia y medicación del paciente. El terapeuta no puede fingir que el problema terapéutico se circunscribe al joven y su familia, cuando son otros quienes deciden si se le da el alta y cuando pueden drogarlo en cualquier momento sin autorización del terapeuta. De igual modo, para atender a un hombre o una mujer que está en libertad condicional, hay que definir el problema en forma tal que incluya no solo a la familia y amigos del cliente, sino también al funcionario a cargo de su vigilancia y al tribunal o juzgado. Cuando se está involucrando en el control social, el medio profesional también forma parte del problema presentado, en el desacuerdo existente entre los profesionales que atienden a una familia. Cuando diversos miembros de ella acuden a terapeutas diferentes, puede suscitarse entre ellos una guerra territorial en torno a quién tiene razón en la familia y quién no. Por lo tanto, el terapeuta no limitará a la unidad social a la familia, sino que va a incluir también a los colegas profesionales. Unidades sociales más amplias. Hay casos en que la unidad social es más amplia que aquella, de por sí inquietante, en que los colegas clínicos forman parte de problemas a tratar. Si un niño se niega a ir a la escuela, podemos decir que su conducta constituye un problema terapéutico. Se espera que el terapeuta intervenga tanto en la familia como en la escuela y logre que el niño se conduzca como corresponde. Por lo común, es un problema rutinario. Pero, supongamos que se trata de una escuela de barrio pobre, tan mala que el terapeuta no puede menos que darle la razón al muchacho que la rehúye considerándola una pérdida de tiempo. Aquí, el problema lo constituye tanto el niño que falta a la clase sin permiso como la escuela misma. Pero, si la incluimos en la terapia, se diluye el límite entre esta y la acción social o política. Si el terapeuta encara el problema desde el punto de vista social, le será difícil limitarse a pensar en el niño o la escuela sin entrar a considerar el sistema económico y las cuestiones sociales en que se inserta el colegio. El niño, que se rehúsa a asistir a clase, puede obrar así como reacción ante la escuela mala o una familia problema. Pero ambas circunstancias son inseparables del hecho de que el padre es, quizás, un desocupado crónico a causa de la naturaleza misma del sistema económico, en tanto que la madre recibe una ayuda social que puede distorsionar la organización familiar. ¿Acaso el problema del terapeuta no ha de ceñirse al individuo, familia, pandilla y escuela, sino que debe comprender a sí mismo a la sociedad en general? Aunque estas cuestiones resultan evidentes entre los pobres, también existe en la clase alta. El terapeuta puede definir como problema a una esposa deprimida o bien incluir en la definición el hecho de que su marido es el acosado ejecutivo de una gran empresa, obligando a trasladar constantemente a su familia de un lugar a otro como parte de la lucha competitiva en que consiste su carrera profesional. Ahora bien, cabe la pregunta: ¿a dónde apunta el terapeuta? Un terapeuta puede intentar abordar la cuestión social adoptando posiciones extremas. Puede definir el problema como un caso de percepción distorsionada por parte del cliente y preocuparse por las fantasías que teje en torno a su situación social, pero un criterio tan estrecho ya no parece aceptable. Puede irse al otro extremo y decir que todos los problemas son de índole económica y cultural, pero entonces debe convertirse en revolucionario para resolver cada caso. Semejante enfoque no parece ser muy práctico que digamos, pues el terapeuta no solo deberá poseer pruebas de que una regulación lograría crear una sociedad capaz de resolver el problema, sino que además el acojonado cliente tendría que aguardar mientras él organiza la revolución. La cuestión del radicalismo adquirió notoriedad en la década de los 60, cuando se incorporaron terapeutas a las clínicas de salud mental ubicadas en barrios míseros, abarrotados de negros pobres. Esos terapeutas se trabaron en disputas cuyas argumentaciones caían en extremos opuestos. Si ayudaban a una familia pobre a abordar un problema, los radicales los acusaban de malgastar su tiempo, puesto que el problema era la desocupación y el racismo de la sociedad.
Por su parte, los terapeutas que adoptaban un objetivo más radical e intentaban hacer algo contra el racismo y el sistema económico, corrían el riesgo de ser acusados de entregarse a la mera retórica, de no prestar ayuda ni siquiera a una familia afligida. No es fácil discernir cuál es la tarea del terapeuta. Sea cual fuese la posición radical que adopte como ciudadano, en cuanto terapeuta, su obligación es definir la unidad social que él puede cambiar para resolver así el problema que se le presenta a un cliente, aunque a veces se vea obligado a batallar con los hospitales de salud mental, tribunales y organismos de bienestar social. No es así como suele alcanzarse el objetivo terapéutico. La eficacia del terapeuta se mide en términos del resultado de su terapia, no por su posición moral o su justificable indignación ante una sociedad que coadyuva a crear los problemas para que él intenta resolver. El punto de vista más útil para él es pensar dentro de cada situación va a existir suficiente variedad como para poder establecer algún ordenamiento mejor. En vez de limitarse a condenar una escuela mala, el terapeuta debe visitarla y hallar, dentro de ella, mejor cabida para el muchacho renuente al que intenta corregir. Una vez aceptada la idea de que los problemas de un cliente incluyen al medio social y también al terapeuta, este siempre debe tener en cuenta que las coaliciones en que se ve envuelto al actuar, no solo ha de preguntarse si no está desempeñando la función de un agente de control social al servicio de la sociedad, cuya misión es apaciguar las perturbaciones, sino también debe reflexionar sobre el ejercicio de esta misma función dentro de los marcos de referencias sociales más reducidos que el de la sociedad global. Desde este punto de vista, solucionar problemas no es una tarea tan sencilla como la sugerirían algunos modificadores de la conducta. Los terapeutas de la conducta han subrayado problemas y logrado que los profesionales obren con mayor precisión y se preocupen por los resultados, pero también existe entre ellos una tendencia a definir el problema sin incluirse a sí mismos dentro de la situación social a tratar. Por ejemplo, si un niño tiene berrinches y el terapeuta se adhiere a una teoría condicionante, centrará su atención en el problema de los berrinches y usará procedimientos condicionantes para sofocar esa conducta problema. Pero, ¿a quién le sirve el terapeuta en tal caso? ¿Con quiénes está aliado y contra quién está aliado? El terapeuta que piense en función del contexto social se preocupará por los berrinches del niño en cuanto a respuesta a las relaciones actuales de la criatura. También tendrá en cuenta la jerarquía presente en la situación a tratar y decidirá si desea ser empleado por los padres para moldear el niño al gusto de ellos. En realidad, bien puede ocurrir que resuelva concentrarse en el problema de los berrinches, pero si piensa en función de las secuencias de las relaciones, también tomará conciencia de que su actuación se refiere por igual a los padres y al niño. El terapeuta enfrenta un dilema más evidente al advertir, en una situación de control social, que él mismo es parte del problema. Desde una perspectiva estrecha, el terapeuta que actúa en una unidad de internación y se vale de una economía simbólica u otros procedimientos similares, puede estar resolviendo problemas de conducta de los pacientes, pero desde el punto de vista de la organización se ha aliado al establecimiento a fin de moldear a los pacientes con miras a que se porten mejor para conveniencia personal del hospitalario. En un informe fechado años atrás, se planteaba el caso de una paciente internada en un hospital para enfermos mentales que coleccionaba toallas en su habitación. Un terapeuta resolvió paradójicamente el problema atiborrándola de toallas hasta que en su cuarto quedó tan abarrotado que no podía entrar en él. Típicamente, al describir esta intervención, no se aclaraba si con ello se logró que la mujer se portara mejor dentro del hospital o si se le ayudó a reintegrarse a la comunidad para llevar una vida más funcional. Una vez que el terapeuta piensa en función de la organización, debe considerarse parte integrante del sistema social que constituye el problema del cliente. Además de habérselas con las consecuencias que le acarrea meditar sobre el lugar que ocupa él en el sistema social, el terapeuta que adopte un criterio centrado en el problema tendrá dificultad en hallar un sitio donde le enseñen a practicar la terapia.
Unos pocos lugares ofrecen cursos de formación para la resolución de problemas a través de técnicas conductuales, en tanto que otros, harto diferentes, brindan una formación terapéutica orientada hacia la familia. Es difícil hallar un lugar donde se reciba una formación orientada hacia el problema y al mismo tiempo se aprenda a pensar en los problemas ubicándolos dentro de un marco de referencia social. Este libro propone suministrar medios que permitan formular problemas e intervenir en las relaciones humanas para resolverlos. La obra está destinada a los terapeutas y no debe malinterpretarse como un intento de describir cómo son en realidad la sociedad y las familias humanas, o cómo deberían ser si todo estuviera bien. Ofrecemos formulaciones simplistas de situaciones sociales que pueden ayudar al terapeuta a reconocer los intercambios típicos y a determinar la acción a emprender.